Ingeniería del medio ambiente, contaminación atmosférica y métodos de control. Métodos y equipamientos utilizados para evitar la emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera. Los diferentes métodos que se utilizan para evitar la emisión de estos contaminantes gaseosos a la atmósfera se basan en los siguientes fenómenos físico-químicos. Tenemos el primero, que es la absorción. Consiste en la separación de un componente gaseoso de una mezcla de gases utilizando un líquido adecuado. Esta operación se conoce como lavado. El gas pasa al líquido por difusión. El absorbente debe ser lo suficientemente selectivo como para absorber el componente a separar y ser inerte respecto a los otros componentes. La desorción es el proceso opuesto a la absorción, por lo que, variando convenientemente las condiciones de presión y de temperatura, el gas absorbido puede ser liberado del líquido, lo que permite un proceso cíclico. La absorción también ocurre si en vez de un líquido o una solución se utiliza una suspensión de la sustancia activa, como es el caso de las suspensiones de caliza para la absorción de gases ácidos como el dióxido de azufre. En este caso tenemos carbonato cálcico, mediante agua, vamos a hidratar el calcio y obtenemos hidróxido de calcio y dióxido de carbono. A partir del hidróxido de calcio le añadimos dióxido de azufre y lo oxidamos formando sulfato de calcio y agua. Como equipamiento se utiliza la torre de pulverización, columnas de platos, columnas de relleno, y por último lavadores Venturi. O Venturi. Este sería el primer método, absorción. El siguiente método es adsorción con D.
Este fenómeno de tipo superficial, que puede ocurrir como resultado de las fuerzas que se establecen entre las moléculas de un sólido absorbente, y la sustancia absorbida, mediante las fuerzas de Van der Waals o absorción física, o compartición de electrones, que es la absorción química. La absorción, además de utilizarse en la deshumidificación del aire y otros gases, y en la eliminación de olores y de componentes gaseosos tóxicos procedentes de efluentes gaseosos industriales, resulta una técnica especialmente útil cuando el gas a eliminar no es combustible, es suficientemente valioso para justificar su recuperación o se encuentra a muy bajas concentraciones en el efluente gaseoso. Los equipamientos suelen ser cilindros que contienen el absorbente en lecho fijo, móvil o fluidizado. Tipos de absorbentes: tenemos el carbón activo, la alúmina, la bauxita, la magnesia, los tamices moleculares, que son zeolitas sintéticas, sílica gel, gel de silicio, sulfato de estroncio, y los carbones decolorantes. De estos tres últimos, pues el antepenúltimo es muy común para eliminar las humedades, el gel de sílice, y se utiliza bastante. Entonces, como dije anteriormente, los equipamientos suelen ser cilindros que contienen el absorbente en lecho fijo, móvil o fluidizado. El siguiente método para evitar la emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera sería condensación, que es un proceso de retención de gases o vapores mediante enfriamiento y aumento de presión. Normalmente se combina con el proceso de absorción, con B. En contaminación atmosférica, la condensación se considera como un método de pretratamiento
y los condensadores se utilizan junto con unidades de absorción y adsorción, junto con los dos, o bien a la salida de quemadores. Las aplicaciones específicas de la condensación dependen del tipo y cantidad del líquido refrigerante que se tenga que usar, de los problemas de residuos que puedan surgir y de las cantidades de contaminante que deban recuperarse. Siguiente método sería el método de oxidación-reducción. Consiste en transformar el contaminante por oxidación o reducción en otro compuesto menos tóxico o bien en otro compuesto más fácilmente purificable. La oxidación se lleva a cabo generalmente con el oxígeno atmosférico, mientras que la reducción se realiza utilizando carbón, monóxido de carbono o hidrógeno. Cuando la oxidación ocurre de manera completa, combustión, y el compuesto es orgánico, los productos mayoritarios que resultan son dióxido de carbono y vapor de agua, por lo que la combustión es un método de eliminación de contaminantes muy satisfactorio. Ejemplos típicos son la reducción a nitrógeno molecular de los óxidos de nitrógeno mediante un reductor adecuado. O sea, tenemos el monóxido de nitrógeno y el dihidróxido de azufre, que nos dan nitrógeno gas, azufre y agua. Otro ejemplo típico sería oxidación del monóxido de carbono a CO2. Tenemos el monóxido de carbono, este sería reducción, y aquí el monóxido de carbono oxidado da dióxido de carbono. Dependiendo del contaminante a oxidar, la combustión se puede llevar a cabo mediante los métodos de combustión con llama directa, los gases son quemados directamente en un quemador con o sin adición suplementaria de combustible, aunque este tipo de combustión es un método idóneo en el caso de gases combustibles. El hecho de alcanzarse elevadas temperaturas causa la formación de óxidos de nitrógeno a partir del nitrógeno del aire, lo que crea un nuevo problema de contaminación. Luego, esto es debido, claro, a las elevadas temperaturas de la combustión con llama directa. Combustión térmica. Siguiente. Se utiliza cuando la concentración del contaminante combustible en el efluente gaseoso es tan baja que no es posible su combustión directa. En este caso, el gas a quemar se calienta previamente y después se quema utilizando combustible suplementario. Puesto que la combustión incompleta puede originar productos intermedios indeseables, principalmente monóxido de carbono, habrán de controlarse cuidadosamente el tiempo de residencia, la turbulencia, la temperatura y el caudal de oxígeno. Otro método de combustión del contaminante a oxidar sería la combustión catalítica, que se utiliza en los mismos casos que la combustión térmica, pero utilizando un catalizador, con lo que se consigue disminuir el tiempo y la temperatura de combustión, y estos catalizadores son muy sensibles a determinadas sustancias conocidas como venenos para el catalizador, por lo que no podrán utilizarse en todos los casos. Entre las sustancias químicas, los halógenos, que dan lugar a los haluros metálicos volátiles, son de los productos químicos que más dañan los sistemas catalíticos. Las altas temperaturas también perjudican notablemente a los catalizadores.
Tenemos entonces la incineración. Incineración es un tipo de oxidación que consiste en la combustión térmica o catalítica del gas a depurar. Se utiliza para el control de componentes combustibles y de gases contaminados. La descomposición térmica se utiliza para descomponer térmicamente en sus elementos aquellos compuestos contaminantes. Un ejemplo es la descomposición térmica de los óxidos de nitrógeno en los tubos de escape de los automóviles mediante un catalizador. Estos serían entonces los dos últimos métodos y equipamientos utilizados para evitar la emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera. Entonces tendríamos, desde el principio, la absorción, la adsorción con D, la condensación, la oxidación-reducción, la incineración y la descomposición térmica.